Hola Danila, buenos días.
Hola Javiera, buenos días. Hola, profe, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Vamos Bien, a esperar a las 9:40 para que se integren sus colegas, ¿ya? ya.
Ya. Profesor, voy a ingresar como de otra plataforma. No sé si me podría aceptar de nuevo, por favor. Ya, ningún problema. Bien.
Ya, jóvenes, parece que ahí estamos todos. Joaquín creo que es el último que ingresa y tendríamos 32 alumnos, que es creo que la cantidad del curso. Em, Bien, buenos días a todos. Pido las disculpas por el día de ayer. No sé qué pasó con el computador. Está igual que el profesor, ya está un poco viejito, así que ya le falta un poco de actividad. Entonces, yo quería seguir con lo que es cátedra y entonces aprovecho de preguntarles, Fernando, ¿estás por ahí? Si es que es posible el día de mañana en la hora de laboratorio, poder avanzar un poquitito más en lo que es cátedra, ¿ya? Sin estresarlos mucho, pero sí yo creo que es conveniente avanzar un poco. Entonces, queda la inquietud esa para que le preguntes a los colegas y si todos están de acuerdo, podemos hacerlo. Es solamente una sugerencia, no es una obligación. Eso es. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta con respecto a los contenidos anteriores. Profe, no, no es consulta, pero desde ya le digo que mañana no, la mayoría votó que sí, Que si, sí. si no tengo mal entendido, sí. Ah, perfecto. Sí, ya, excelente, porque de esa forma avanzamos un poquitito y así también podríamos terminar antes del semestre, ¿eh? Entonces eso es bueno. Bien, a ver. Ya, pues, entonces comienzo con el laboratorio de hoy día, que es que vamos a ver epitelio. Me parece que Tamara hoy día no nos puede acompañar porque está en una clase clínica y está en clases ella. Entonces lo dejó para más adelante. Pero ella me parece que les mandó a ustedes un documento, una ayuda en la cual hablaba de lo que estoy mostrando en pantalla, que es el MOTAT, ¿no es cierto? Que esto también seguramente ustedes lo trabajaron en biología celular en sus laboratorios. Yo acá he vuelto sobre el tema para más o menos explicarle en qué consiste este proceso, esta metodología o protocolo que nosotros usamos para poder identificar cada una de las muestras. Entonces me voy a gastar un tiempo, nunca está de más, ¿no es cierto?, aclarar algunas cosas, así que por lo tanto me voy a gastar este tiempo, ¿ya? Em, para registrar las muestras y la descripción correspondiente a ellas se debe seguir el siguiente protocolo. Entonces, el material, bueno, ustedes ven que hacia abajo es MOTAT, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es el material. Corresponde al órgano o tejido en el cual se va a observar un tejido. Por ejemplo, puede ser el testículo de ratón, en fin, cualquier otro. En este caso vamos a comenzar con corazón, ¿no es cierto? Bien. Y luego, después, la observación corresponde a la observación propiamente tal. Ejemplo, espermatogénesis. En este caso, en el corazón, vamos a observar epitelio plano simple o escamoso simple. La tinción es el colorante que se ha aplicado para observar y diferenciar los tejidos y las estructuras, ¿no es cierto? Y las células que lo componen. En este caso, podría ser el epitelio plano. Allí describen, ¿no es cierto?, lo que es la tinción. En este caso, la tinción es PTH o hematocilina fosfotúntica y identifica, ¿no es cierto?, una serie de estructuras que después, más adelante, vamos a ver cómo son las estriaciones del músculo esquelético cardíaco, ¿ya? En fin. Después tenemos el aumento. El aumento es en el cual usted observa en detalle el tejido o célula. Acá recuerden siempre que para una buena observación en microscopía, primero tenemos que darnos cuenta de una visión general del tejido y después vamos a lo particular que queremos ver. Y eso particular significa, ¿no es cierto?, observarlo a mayor aumento. Otra cosa importante, recuerden que el poder de aumento está dado por el aumento del ocular, por el aumento del objetivo.
Entonces, de acuerdo a eso, podemos tener 40, 100, 400 y 1000 aumentos bien digo, aumentos. Recuerden que el objetivo de 1000 es a inmersión, ¿ya? Entonces, eso es acá está, 40, 100, que sería el objetivo de 100 por 10.000, ¿no es cierto? Y eso significa a inmersión. La descripción es un punto bastante interesante en el sentido de que ustedes hacen una relación de lo que están observando con lo que puedan encontrar en su bibliografía. Entonces, la mezcla de las dos, tanto la observación como la búsqueda bibliográfica, a ustedes les va a permitir hacer una buena descripción de lo que están observando. Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Entonces, eso también es importante. Aquí se debe describir lo que está observando, si las células iban adelante. Las células están coloreadas, el tipo de núcleo, en fin, todo lo que ustedes observan en la muestra, entonces ahí ustedes lo describen y después lo comparan, ¿no es cierto?, con lo que dice la bibliografía. Entonces, esa es la forma más conveniente de cómo procesar las muestras que están observando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta. En la parte de observación, ¿tienen que ser siempre palabras como simples? O sea, solo una palabra o pueden ser descripciones más largas. Puede ser 2, 3, 4 palabras. Lo importante, Máximo, es que te quede claro a ti qué es lo que estás observando, ¿ya? Entonces, ese es lo más importante. En ese caso, bueno, quiero recrear un poquito la pregunta Máximo. Si, por Ya. ejemplo, queremos observar, no sé, un ejemplo, un tejido de riñón, ¿Ya? entonces nosotros tenemos que decir que vamos a observar solamente el riñón o la glándula suprarrenal, una específicamente de las dos, ¿o no? Ah, ¿O cómo bien. tiene que hacerse? Si están Bueno, las dos, por ejemplo, en el mismo corte. ya. Te explico, Christopher. Por ejemplo, como tú has dicho, el riñón, ¿no es cierto? Imagínate que en este caso, como muestra, como material puede ser el riñón, pero podemos observar epitelio plano simple en la cápsula de Bauman. Entonces, en particular, en este material del riñón, estamos observando eso. Pero también, imagínate que cuando ya avancemos en la parte renal, ¿no es cierto? En el mismo material que es el riñón, podemos observar las cálices renales, como también podemos observar los túbulos con torneo distal proximal. Entonces, ahí en la observación ya no es específicamente el epitelio plano de la cápsula de Bauman, sino que son otras estructuras, o también podemos observar directamente toda la estructura que es el glomérulo. Entonces, esa es la diferencia en particular de qué es lo que vamos a observar en un material que puede ser general, ¿ya? No sé si me explico, Christopher, y se entiende. Sí, entonces, ¿cómo sería como material o el órgano riñón y después el otro sería cápsula de Bowman, algo así? Exacto. Ujú. Bien, Esa es la idea. gracias. Y perdón, Máximo, por interrumpir, que me había quedado dudas, perdón. Máximo, ¿quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Vale. No, no sé, pero algo, ¿ustedes me escuchan bien? Yo los escucho un poco bajito a ustedes, ¿ah? Pero bueno, ahí está. Lo importante es que ustedes me escuchen bien. ¿Eso está bien así? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha Sí, bien. profe. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a avanzar. Esto es el protocolo que deben seguir, ¿no es cierto?, para las muestras. Entonces avanzamos y comenzamos a observar nuestra primera muestra. Bueno, con esto lo que quiero hacer es más o menos, como les decía, son ustedes, yo les entregaba en un momento de presencial, ¿no es cierto? Yo a cada de uno de ustedes daba la explicación de lo que íbamos a observar y cada uno de ustedes trabajaba en esta muestra. Por supuesto, la curiosidad y los deseos de aprender
estaba en ustedes, y allí iban apareciendo un montón de estructuras que a veces les interesaba y preguntaban. Entonces, lo que yo voy a intentar acá explicar un poco lo importante de cada una de las cosas que se deberían haber observado en esa muestra. Pero claro, están un montón de estructuras que están asociadas a la muestra que solamente cada uno de ustedes podría haber levantado la curiosidad. Entonces, por supuesto, el tiempo que nosotros utilizamos en cada una de las muestras era prácticamente unos 15, 20 minutos, ¿ya? Dependiendo de la complejidad. Entonces, esa es la forma como nosotros trabajamos en nuestro laboratorio. Por lo tanto, voy a tratar de explicarles más o menos de cómo se procedía y cuáles eran las cosas importantes que tenían que ver ustedes allí. Bien, entonces, el primer objetivo era observar epitelio plano simple y donde el material que nosotros utilizamos, y es lo que tenemos en nuestro laboratorio, ¿no es cierto?, es un corazón de ratón. Entonces, yo les explicaba que era importante ubicar el epitelio plano simple en lo que es la zona del endocardio, es decir, la parte interna del corazón. Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que está con todas las estructuras que seguramente usted lo deben saber bien, pero lo que sí me interesaba era que más o menos esta es la forma de la muestra que yo les debería haber entregado. Y está, ¿no es cierto?, el endocardio, la parte interna, el miocardio y el pericardio, lo que está por fuera. Entonces, eso era importante porque ustedes se ubicaban en los espacios en blanco que tenía la estructura del corazón. Y era una estructura más o menos así triangular como la que se observa acá en el esquema. Entonces, ustedes se ubicaban en estas zonas, o en esta, ya sea la aurícula o el ventrículo, y allí, una vez ubicado allí, comenzaban a colocar un aumento mayor, es decir, 100, 400, ¿no es cierto?, para observar. Y cuando ya llegábamos, acá al lado, en mano derecha, ¿no es cierto?, hay una imagen, una fotografía en donde se ve el músculo cardíaco de color negro, tanto arriba como abajo, pero acá no se alcanzó a ver un poco lo que es el endocardio, el epitelio plano simple. Pero lo que sí se ve al centro son las fibras de Purkinje. ¿Se acuerdan ustedes que hay un sistema conductor en el corazón, ¿no es cierto? Dentro de acá se ve las fibras de Purkinje, ¿no es cierto?, que están en la zona del ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo, aprovechando esta muestra de corazón, que si bien es cierto, lo que deberíamos haber observado era epitelio plano simple, pero al mismo tiempo en el corazón me interesaba que ustedes vieran la diferencia entre estos tipos de células que corresponden acá a las fibras de Purkinje y el resto de las fibras musculares estriadas cardíacas. ¿Ya? Ese era uno de mis objetivos en la observación de la muestra. Bien, pero lo que nos centrábamos en forma particular era lo siguiente. Entonces, una vez ya en la zona del endocardio, ¿no es cierto? Este es también en algún momento les comenté que el epitelio plano simple, cuando recubre la superficie de un vaso sanguíneo y de los vasos linfáticos, hablamos de endotelio. Por eso que dice acá endotelio, ¿ya? Entonces, pero este es un epitelio plano simple. Luego está el tejido conjuntivo de la capa subendotelial, luego está el músculo estriado esquelético, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesaba en este laboratorio es identificar el epitelio plano simple o endotelio en la zona que es el endocardio del corazón. Eso es. Lo que sí, a diferencia de lo que esta tinción es hematocilina eosina. Entonces, como material usábamos el corazón de ratón. Lo que vamos a observar va a ser endotelio o epitelio plano simple. Luego, la tinción, ¿no es cierto?, es PTH, hematocilina fosfatúntica. Y el aumento es
de 400x, o sea, el poder de aumento de la observación es de 400x. Y las descripciones de usted. Entonces, acá ustedes podrían haber descrito, ¿no es cierto?, que se observa una pequeña, en la zona interna del corazón, lo que es endocardio, se observa una pequeña película, ¿no es cierto?, que está constituida indistintamente por núcleos bastante pignóticos, ¿no es cierto?, que corresponde a los núcleos de las células planas de este endotelio. También se observa entre núcleo y núcleo un espacio en blanco que se supone que allí está, ¿no es cierto?, el resto del citoplasma de esta célula. Y es una línea continua a través de lo que es el endocardio. Entonces, esos detalles son los que ustedes tienen que ir describiendo en lo que es la descripción propiamente tal. Bien, entonces eso es, a ver, voy a ver si tengo otra muestra. Acá, esto es lo real. Esto es lo que nosotros deberíamos haber visto, ¿no es cierto? Acá en el corazón, en la muestra. Miren, acá están los núcleos. Si me siguen con el puntero, con la flecha, este es un núcleo de este epitelio plano, después está este otro, acá. Todo esto de color café o medio rojizo que yo veo es la capa subendotelial, ¿no es cierto? Lo que veíamos acá. Esto, el tejido conjuntivo de la capa subendotelial. Y inmediatamente debajo están las fibras musculares estriadas cardíacas. Miren, y otra cosa importante y es el por qué en su momento nosotros teñimos este corazón con hematocilina fosfotúntica. ¿Por qué? Porque identifican los discos intercalares. Miren esta estructura más densa que están uniendo las fibras musculares cardíacas, ¿no es cierto?, que son los discos intercalares. Después, más adelante, cuando veamos el sistema circulatorio, ahí vamos a ver la parte y función de los discos intercalares. Pero este es un adelanto, ¿no es cierto?, con respecto a lo que podemos estar observando en la muestra de corazón. Entonces, insisto, material, corazón de ratón, observación, acá el endotelio, ¿no es cierto? Acá está la hematocilina fosfotúntica, como se escribe ya, o PTH. El aumento, bueno, acá el aumento fue mayor de 1000x para poder observar con mejor detalle el endotelio. Entonces, esta es la muestra real que nosotros deberíamos haber visto en nuestro laboratorio. Eso es, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. ¿La tinción anterior es la misma o por tener otros colores es hematoxilina y eosina? No, la anterior es hematocilina eosina. Esta es hematocilina eosina. Y esta la Ah, ya, saqué perfecto. de un libro, ¿ya? Pero esta es una fotografía de lo que ustedes, lo que tenemos en el laboratorio y lo que deberían ustedes haber visto, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ujú. ¿En qué momento se ve generalmente esta muestra, profesor? Perdón, disculpa, no te alcancé a escuchar, dime. ¿Con qué aumento se ve generalmente esta Ah, muestra? el aumento, como les decía, porque primero con lupa ubican una zona bonita donde esté el endotelio, ¿no es cierto? Y allí comienza a aumentar, que puede ser 100, 400, y si el alumno quiere, y si está en condiciones, porque me imagino que ustedes ya lo aprendieron en su biología celular de cómo colocar, cómo usar el objetivo de inmersión, ¿no es cierto? Pueden solicitar aceite de inmersión y observarlo a 1000x. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque allí también está la curiosidad y el interés de aprender del alumno, en el sentido de que estando las condiciones para poder hacer o la observación de la muestra, se puede hacer y no hay problema. ¿Ya? Eso es Christopher. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, también, bueno, también tenemos la muestra de riñón, ¿ah? Es un riñón de ratón el que tenemos también en nuestro laboratorio y es más o menos esto.
pero en el caso del epitelio plano simple lo traigo como ejemplo nomás esto, ¿ah? Entonces, pero cuando nosotros vemos el sistema renal, acá es importante que nos demos cuenta de en un aumento mayor la zona de la corteza. ¿Sí? Dígame, ¿alguna pregunta? Ah, ya. Entonces nos demos cuenta de la zona de la corteza del riñón y también la zona medular. Miren la diferencia cuando vemos eso, nos damos cuenta de la diferencia en aumento menor de lo que hay entre la corteza y la médula. Y nos damos cuenta que miren, en la zona de la corteza están los glomérulos y en cambio acá en la zona de las cálices renales están los conductos de Bellini, en general todos los conductos, ¿no es cierto? Que eso después lo vamos a aprender. Entonces, acá hay un aumento, ¿no es cierto?, de la zona media, indicando la corteza, por fuera está el mesotelio y la zona medular. Y luego nos enfocamos, ¿no es cierto?, en un glomérulo. Y en el glomérulo vemos que la cápsula de Bauman, ¿no es cierto?, está formada o está estructurada con un epitelio plano simple. Pero este es la tinción del riñón la tenemos con hematocilina eosina, muy semejante a como se ve acá. En cambio, esta yo la saqué de un libro y es Alcian Blue. Es diferente la tinción en el lado derecho. Bien, pero simplemente para poder indicar, ¿no es cierto?, otro órgano, otra estructura donde hay epitelio plano simple. Bueno, y deberíamos haber pasado a la siguiente muestra para observar epitelio cúbico simple. Y esto sí que es exactamente lo que tenemos en nuestro laboratorio y es tiroides. Entonces, como material, glándula tiroides. Y lo que vamos a observar allí es el epitelio cúbico simple. La tinción es hematocilina eosina y acá en particular, en esta fotografía que saqué de la muestra, es de 1000X. O sea, utilicé el objetivo de inmersión, pero también se puede ver con aumento de 400, ¿ah? Se ve relativamente bien, pero en este caso, para poder observar en mayor detalle, saqué la fotografía en 1000X. Entonces, miren la diferencia con respecto a la muestra anterior del epitelio plano simple o escamoso simple. Miren, los núcleos son más redondos. También miren, acá hay una mitosis. También observamos que la cantidad de citoplasma, ¿no es cierto?, de cada una de estas células es bastante igual hacia todos lados. Entonces, esa condición nos hace diferenciar un epitelio plano de un epitelio cúbico. Por lo tanto, podemos decir que la glándula tiroide, los folículos tiroideos que forman la glándula, ¿no es cierto?, están constituidos, están formados por epitelio cúbico simple. Entonces, esta es la siguiente muestra que nosotros deberíamos haber visto en nuestro laboratorio. ¿Ya? Consultas, preguntas. Quizás ¿En también. esta muestra se hubiera visto algo más aparte del epitelio? Sí, hay montones. Mira, específicamente acá. A muchos les lleva la curiosidad y preguntan, ¿qué es lo que es esto, profesor? ¿Qué es lo que está acá de un color cafecito, ¿no es cierto? Y a veces, por ejemplo, acá hay de un color café, hay unos espacios, ¿no es cierto? Recuerden que la glándula está irrigada. Entonces, lo que ustedes observan acá son los glóbulos rojos. Y muchas veces también, como esta muestra a veces está contaminada o no contaminada, sino que hay algunas estructuras, aparecen los pelos del ratón por acá. Entonces, muchas veces se piensa que es parte de la estructura del órgano. Y no, pues o puede que se observe una burbuja, pero particularmente en lo que es célula
Y lo que aparece acá, miren, y acá hay una continuidad de estructuras de un color café, que yo les digo que estos son glóbulos rojos, pero como están allí unidos uno detrás de otro, obviamente eso es un capilar, ¿ya? Un capilar por donde circula, por supuesto, la sangre. Entonces, eso es, me parece que, o no sé si Máximo o Christopher había preguntado, hay varias cosas que se pueden observar. Excelente, muchas gracias, profesor. Ujú. ¿Algo más, jóvenes? Bien. Esta muestra también la tenemos, y prácticamente igual que esto, y entonces, como material corresponde a intestino delgado, la observación, epitelio cilíndrico simple, em, es un intestino de ratón también, ¿ah? Por si acaso. Y la tinción hematocilina eosina, y acá estamos en un poder de aumento de 100x, en donde podemos observar con claridad las vellosidades intestinales. Esto, chicos, es las vellosidades intestinales. Entonces, una vellosidad está cubierta por este epitelio cilíndrico simple. Entonces, cuando le damos mayor aumento, acá también en una observación de 1000x, observamos lo siguiente. Observamos el epitelio que está cubriendo esta vellosidad, ¿no es cierto? Y entre medio también observamos, ¿no es cierto?, lo que son las células caliciformes. Y como no tenemos una tinción histoquímica que podría ser el Alcian Blue o el PAS, el ácido periódico de Schiff, se ven, ¿no es cierto?, la secreción de las células caliciformes de un color blanco. ¿Por qué? Porque la hematocilina eosina no tiñe esta secreción, esta glucoproteína. Y lo otro, que si alcanzan a afinar un poco el ojo, ¿no es cierto? Y acá, de acuerdo a las flechas que se indican, está la famosa chapa estriada o también denominados estereocilios o microvellosidades. Entonces, ya en su momento explicamos la función de esta chapa estriada en lo que es el intestino. Entonces, este es el epitelio cilíndrico simple del intestino delgado y es exactamente la muestra que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. A medida cuando avancemos, ¿no es cierto? Hemos visto, hoy día estamos viendo solamente el epitelio del intestino, pero más adelante tenemos que ver lo que es las glándulas de Brunner, las glándulas de Lieberkühn, lo que es el músculo liso, ¿no es cierto?, en sentido longitudinal, transversal, pero eso va a ser más adelante. Vamos a volver a ver esta muestra, pero ya con otro objetivo, como me preguntaba, creo que en algún momento Christopher, ¿no es cierto? La observación en ese momento va a ser otra cosa, ya no va a ser el epitelio cilíndrico simple, sino que eso ya va a estar aprendido, porque en ese momento vamos a ubicarnos en otras estructuras de este mismo intestino, ¿ya? Entonces, eso es importante, jóvenes, que en la medida que vamos avanzando, vamos conociendo otras células, otros tejidos dentro de la misma muestra. Bien. Y por supuesto, esas diferencias nos va a permitir a nosotros, al término del curso, ¿no es cierto?, diferenciar un intestino delgado de un intestino grueso. Hay bastantes diferencias. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien. Y después pasamos a lo que es los epitelios estratificados. Y en lo que es epitelio estratificado tenemos a la piel. Nosotros tenemos también piel, creo que es piel humana la que tenemos,
En algún momento me conseguí un pedacito de piel humana y hicimos los cortes pero acá, a diferencia como se ve teñido con hematocilina eosina, nosotros teñimos con Van Gieson, porque la verdad de las cosas que nos interesaba ver otras estructuras de la tinción de Van Gieson, que es una tinción histoquímica y que identifica la colágena. Entonces, pero se ve bastante bien, ¿ah? Entonces, acá tenemos el esquema de lo que es el epitelio estratificado plano, cornificado en este caso, o queratinizado, en donde, miren, acá está la membrana basal, el estrato basal, recuerden que les comentaba que son células cilíndricas bajas o cúbicas, luego se hacen poliédrica, que es el estrato espinoso, y luego se hacen planas, y allí están los gránulos, ¿no es cierto?, de queratina. Entonces, las células estas planas que mueren son los que forman el estrato córneo, la superficie, que es lo que nosotros observamos acá en la muestra de piel, en la parte superior. Entonces, este es el esquema y esto es lo que nosotros debiéramos observar en forma real en lo que es el epitelio estratificado plano cornificado. Entonces, como material, piel, nuestro caso, piel humana. Luego, epitelio estratificado plano cornificado o queratinizado. La tinción, en este caso, es hematocilina eosina, pero en nuestro caso es Van Gieson, que después lo vamos a ver cuando entremos a ver lo que es tejido conjuntivo o conectivo denso, modelado y no modelado. Ahí vamos a sacar una fotografía de nuestra muestra para poder diferenciar ese tipo de tejido. Pero en este caso es hematocilina eosina, en ambos casos, ¿ya? Y acá tenemos un aumento de 400, un poder de aumento de 400x y en la parte inferior de 100x, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos observar acá? Luego vamos a diferenciar lo que es la parte de la dermis, ¿no es cierto? Que allí hay tejido conjuntivo denso irregular, que eso lo caracteriza porque las fibras del conjuntivo están en distintas direcciones y entonces eso lo hace clasificar a esta estructura debajo del epitelio como un tejido conjuntivo denso no modelado o irregular. Pero eso lo vamos a ver luego. ¿Qué más? También, ¿no es cierto? Acá hay una M, ¿no es cierto? Y se ve las mitosis. Entonces, acá hay otra mitosis. Entonces, esta es una característica que el anatomopatólogo debe observar siempre en la piel, especialmente en aquellas personas en la cual los lunares van creciendo y se van haciendo sensibles. Entonces, recuerden que eso está en cualquier bibliografía, ¿no es cierto? Esa situación es sospechosa, especialmente en aquellas personas caucásicas, ¿no es cierto? Hoy día ha aumentado el cáncer a la piel, están apareciendo los lunares, entonces se hace necesario ver una biopsia de ese lunar, ¿no es cierto? Y poder analizar qué pasa en el estrato epitelial, ¿no es cierto? Especialmente en el estrato basal, si hay muchas o pocas mitosis, o está lo normal. Entonces, si hay muchas, eso ya es una cosa un poco sospechosa. Bien. ¿Qué más tengo que contarles de acá? Bueno, eso es. No sé si hay alguna pregunta. Profe, pero con respecto a los lunares, no sé si me la va a poder responder, pero por ejemplo, cuando uno le aparece un lunar en una zona y después aparecen muchos alrededor de esa zona, igual es sospechoso. Em, O yo sí, me empezaría a preocupar, porque de la noche a la mañana no pueden aparecer a otros lunares alrededor. Eso significa que algo está pasando en el tejido debajo, ¿ya?
está aumentando la proliferación celular con respecto a al mismo tipo celular que tiene el principal, ¿ya? No sé patológicamente o clínicamente qué es lo que está sucediendo allí, pero sí yo me entraría a preocupar, ¿ya? Ya. E- Gracias, profe. Especialmente cuando la piel es caucásica. ¿Ah? Em, y otra cosa, hay ¿cómo se llama esto? Hay un protocolo de coloración para los lunares. ¿Ah? No, en este momento no lo manejo, pero sé que los dermatólogos manejan un protocolo de coloración. Entonces, sería bueno que se viera eso. Gracias. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces seguimos. Eh, ah, y luego, después de la piel, yo les mostraba el epitelio estratificado plano no cornificado para que ustedes pudiesen diferenciar entre uno y otro. Entonces, como material, esto también lo tenemos, este material también es córnea, esto es córnea de camélido, lo sacamos de un alpaco, ¿ya? De un eh, camélido. Entonces, allí también hicimos la tinción de Van Gieson, que es la que está acá a mano. Esta fotografía es nuestra muestra, la que está a mano derecha, ¿ya? Y esta es una muestra que saqué de un libro para ver la estructura completa de la córnea. Entonces, como material es córnea, en nuestro caso es córnea de alpaco. El epitelio es estratificado plano no cornificado, y la tinción en este caso es hematocilina eosina, y en lo que ustedes ven acá es Van Gieson. Acá está el nombre Van Gieson, por si acaso para que lo puedan escribir bien. Van Gieson se escribe. Y el aumento es 1000x, es decir, un poder de aumento. Utilizamos el aceite de inmersión para sacar esta fotografía. Entonces, miren, este es el epitelio estratificado plano no cornificado. Y es lógico, ¿por qué? Porque en la córnea no podemos tener, no puede haber un impedimento para poder observar bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, este epitelio tiene que ser transparente, clarito, que hay ahí, lo que tiene que estar allí en la córnea. A no ser que nosotros veamos esta situación en una persona que tiene terigio. Entonces, ese es el conjuntivo que se está acumulando en la parte de la córnea del globo ocular, ¿no es cierto? E impide una visión. Allí viene el oftalmólogo, ¿no es cierto? Y procede a operar. Bueno, luego, entonces, este es el epitelio que a mí me interesa que ustedes observen. Pero acá también hay otra estructura, ¿no es cierto?, como parte de la córnea, que es tejido conjuntivo denso modelado. Después vamos a aprender esto. Y en la parte, acá está la membrana de Descemet, y que también tiene un epitelio plano simple. Entonces, en esta muestra podemos observar dos epitelios. Uno, el epitelio estratificado plano no cornificado, y epitelio plano simple. Entonces, ahora nosotros estamos en condiciones de poder observar todos los epitelios que están en una muestra, ¿ya? Y poder decir, este es cúbico, este es plano, este es estratificado, en fin. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es la morfocitología de determinado epitelio, ¿vale? Bien, entonces, acá está también el epitelio estratificado plano no cornificado. Miren, acá está la membrana basal, allí están las células poliédricas, ¿no es cierto? Y acá apenas se alcanza a ver, ¿no es cierto?, lo que es las células planas de este estrato celular. Y debajo está el tejido conjuntivo, estas son fibras colágenas, y allí están estos núcleos, corresponden a los fibroblastos.
pero eso lo vamos a aprender después. Pero lo que me interesa ahora es esto, el epitelio estratificado plano no cornificado de la córnea. Bien, entonces eso es con respecto a este epitelio. ¿Preguntas, consultas? Ya. Como no hay preguntas, vamos a seguir avanzando, ¿ah? Y el otro epitelio que deberíamos ver en nuestro laboratorio, y también la tendríamos que ver en una muestra muy semejante a la que estoy observando acá, esta la saqué de, me parece que de internet, ¿sí? Pero es muy semejante a la muestra que nosotros tenemos, en donde está el esófago, acá está el esófago, y está la tráquea acá. Más adelante vamos a ver la diferencia entre estas dos estructuras, pero hoy día podemos definir algunas cosas con respecto al epitelio. Entonces recuerden que el epitelio es una estructura que reviste la superficie interna o externa. En este caso, el epitelio interno de la tráquea es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y nosotros sabemos por teoría que el epitelio del esófago es un epitelio estratificado plano no cornificado. Entonces, inmediatamente ya podemos, si tenemos alguna duda entre los dos conductos, ya podemos aclarar que en el epitelio está la diferencia. Entonces, al observar los dos conductos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte interna y ver qué tipo de epitelio tiene cada circunferencia o cada conducto. Y eso nos va a definir inmediatamente cuál es cuál. Esa es una cosa. Pero ya, de acuerdo a los epitelios, podemos diferenciar entre esófago y tráquea. Pero también la tráquea, ¿no es cierto? Recordemos que tiene esta estructura que acá se observa de un color rosado más intenso y que después vamos a aprender que es el cartílago. ¿Se acuerdan de los anillos traqueales de la tráquea que impiden, ¿no es cierto?, que ésta colapse y siempre el conducto permanezca abierto? Y miren, y esa es otra característica en este caso. La tráquea está prácticamente la luz del tubo abierta, en cambio el esófago, miren, acá está colapsado. Bien, pero más adelante lo vamos a ver eso. Pero lo que nos interesa ahora es el epitelio. Esta estructura acá en un aumento de un poder de aumento de 100x, ya podemos ver esta estructura que es el epitelio. Y luego por detrás está el cartílago. Por lo tanto, con estas dos características ya podemos decir que estamos en el conducto adecuado de la observación, que es la tráquea. Y luego procedemos a un mayor aumento, ¿no es cierto? Y observamos este epitelio que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Entonces, allí podemos ver con claridad, ¿no es cierto?, los cilios en la superficie apical de la célula y acá un montón de núcleos en distintos niveles, y eso es lo que a nosotros nos hace pensar que es un epitelio, ¿no es cierto?, estratificado. Pero a microscopía electrónica vemos que esto no es así, y el concepto de pseudoestratificado es que todas las células parten de la zona basal, pero no todas ellas llegan a la superficie. Entonces, aquellas que llegan a la superficie son las que presentan los cilios, ¿ya? Entonces, por eso el concepto de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, porque las células son cilíndricas y en la superficie apical tienen cilios, ¿ya? Entonces, eso es el epitelio de la tráquea y también de los bronquios mayores, ¿eh?, de los conductos que ingresan, ¿no es cierto?, en una primera etapa a las estructuras pulmonares. Bueno, acá también observamos una serie de capilares, vasos sanguíneos, vénulas, ¿no es cierto? En fin, todo lo que hay en el tejido conjuntivo, fibroblastos después de la membrana basal del epitelio. Entonces, esto es
el epitelio de la tráquea, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Preguntas? Profesor, esta es la muestra que se viene en embriología, ¿no? La que es a nivel de tórax, donde se ve traqueoesófago, ¿no? Ah, no, no, no. Este es ya desarrollado, ¿ya? Lo que nosotros tenemos es de ratón. Sacamos la tráquea y el esófago de un ratón y esa es la muestra que incluimos. Pero es cierto, lo que tú me comentas es verdad. También en el feto humano de 12 semanas de gestación se ve exactamente lo mismo. Y esto, qué buen detalle, Christopher, porque esto era lo que a mí me interesaba que ustedes viesen en el humano para después analizarlo, ¿no es cierto?, ahora cuando comenzáramos a ver la histología propiamente tal de esta estructura. Bien, bien, buen detalle. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? Lisette, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ah, ya. Oye, a los únicos que los escucho, al Christopher, al Máximo, a la Lisette, al Fernando, y los demás no preguntan, ¿ah? Ya, seguimos entonces. Y luego tenemos el epitelio polimorfo de transición. Entonces, miren acá, esto también lo tenemos, ¿ah? Esta muestra también está en nuestro laboratorio y también la podríamos haber visto. Entonces, como material es el uréter. ¿Dónde están los uréteres? Pregunta. Entre los riñones y la vejiga. Eso, bien, Máximo. Entonces, este conducto tiene un epitelio polimorfo o de transición. También podríamos haber hecho un corte de vejiga, ¿no es cierto? Pero en este caso la tinción es hematocilina eosina en un aumento de 400X y luego a 1000X para observar, ¿no es cierto?, las estructuras, las células globulares que están formando este conducto cuando está relajado. Entonces, el concepto de polimorfo de transición, ¿no es cierto? Yo les comentaba en clase, era que de acuerdo a la condición fisiológica, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una u otra forma del epitelio. Entonces, en un momento va a estar más estirado, ¿no es cierto? Y en un momento, de acuerdo a la fisiología, va a estar más contraído si está, ¿no es cierto?, cumpliendo sus funciones. Entonces, ese es el concepto del por qué hablamos de polimorfo de transición. Miren, acá en el aumento de 1000X vemos el epitelio, ¿no es cierto? Y miren, estas células superficiales son prácticamente globosas, son redondas. Entonces, por esta condición podemos decir que este epitelio está relajado, no está contraído, no está sujeto a una fisiología de acuerdo a su función. ¿Ya? Entonces, este es el epitelio polimorfo o de transición y esta es la muestra que nosotros deberíamos haber visto en nuestro laboratorio. Alrededor, miren acá, hay tejido adiposo, tejido conjuntivo también y acá hay pequeños vasos sanguíneos que están alrededor de la muestra. Eso es con respecto al epitelio polimorfo o de transición. Bueno, y ahí. Entonces, esas son todas las muestras que nosotros deberíamos haber visto en nuestro laboratorio con respecto a epitelios. Recuerden, en este momento solamente hemos visto los epitelios, pero más adelante vamos a ver las mismas muestras, pero vamos a ver otras cosas. Por lo tanto, allí vamos a poder integrar los conocimientos para darle una visión histológica general del órgano, ¿ya? Entonces ahí vamos a aprender si es un conducto, lo que tiene una íntima, cómo está constituido el epitelio de la íntima, cómo está constituido la zona media, cómo está constituido la parte externa o adventicia, en fin. Todo eso vamos a ir aprendiendo a medida que avancemos en la asignatura.
de tal forma que al término, cuando yo les muestre cualquier imagen, ustedes inmediatamente me dicen, eso es intestino, y en particular es intestino delgado por esto, por esto, por esto. ¿De acuerdo? Esa es la forma como vamos a trabajar, jóvenes. Bien, entonces esta es la última diapo del laboratorio. No sé si hay preguntas, si hay consultas, hay dudas. Yo tengo una pregunta en la imagen de esta de la derecha. ¿Ya? Bueno, ese epitelio polimorfo, bueno, como son globosas, están sin tensión, pero ¿eso es lo que le da como la elasticidad a la vejiga? Porque Eh, igual de micrón en micrón cuando se tensa, quizá aumenta la superficie. Buena la inquietud. Entonces, la elasticidad le dan varias otras cosas, no solamente el epitelio máximo, creo que preguntaba, sino que también allí en lo que es la capa muscular y lo que es parte del tejido conjuntivo, hay fibras elásticas y fibras colágenas, ¿ya? Entonces, eso es lo que le da la elasticidad a la vejiga en este caso, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Ujú. Luego mañana vamos a conocer la función de las fibras elásticas y de las fibras colágenas, ¿ya? Por ejemplo, también con respecto a lo que pregunta Máximo, podríamos preguntarnos cómo el útero, ¿no es cierto? El útero que más o menos tiene la forma de un puño, y cómo alberga ahí, ¿no es cierto?, a un churumbel que está creciendo, que a las finales en algunas damas llega a pesar 3 kilos, 3 kilos y medio. Entonces, mire qué tan grande tiene que crecer esa estructura, el útero. ¿Y cómo lo hace? ¿Ah? Entonces, allí la explicación está que en el músculo liso que está constituido el útero, hay, además del epitelio que conocemos, ¿no es cierto?, hay fibras colágenas, fibras elásticas y músculo liso que permite que esa estructura crezca tanto durante el proceso de gestación de un embrión y de un feto, ¿ya? Eso no sé si te aclara un poco más la idea, Máximo. Sí, profe, muchas gracias. Profesor, ¿Sí? ¿las arterias y las venas en qué tipo de epitelio entrarían? Es un epitelio plano simple o escamoso simple. Lo mismo las venas, los capilares, las arterias, las arteriolas y todos los vasos sanguíneos. Y linfáticos. Muchas gracias. Bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Circula la palabra por última vez. Bien. Si no hay preguntas, entonces, por favor, Fernando, ¿me confirmas que mañana nos vemos a las 9:30 y comenzamos la clase a las 9:40? Eso sería. Entonces, nos vemos, chicos. Estén bien, cuídense. Chao, chao. Igual, profe. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. No, profe, gracias. Pues entonces vamos a esperar la grabación para Sí. poder también seguir estudiándola en este tiempo de receso para la prueba. Bien, bien, no hay problema. La grabación la envío dentro del transcurso